Bueno, vamos con el ejemplo 3, en el que los datos que nos aparecen en el ejercicio son dos lados y un ángulo. Pero este ángulo, ¿sí?, no es cualquier ángulo, es el ángulo comprendido. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en presencia de una situación en la que tengo el valor de un lado, ¿sí?, este que estoy pintando, el valor de otro lado, ¿sí?, pero el ángulo que me da como dato el ejercicio es el ángulo que está formado por estos dos lados. Tengo lado, lado y ángulo comprendido. Es el ángulo que está formado por estos dos lados. Entonces, cuando se presenta esta situación, ¿sí?, de tener lado, ángulo comprendido y lado, se aplica el teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del coseno? Ustedes tienen la fórmula para ir siguiéndola, ¿sí? Ven que es una fórmula bastante larga en la que hay que ir completando datos. ¿Qué dice la fórmula? Se pone de un lado de un lado de la igualdad se coloca el lado que yo quiero averiguar. ¿Sí? Fíjense que ustedes tienen 6, tienen 14 y el que no conocen es el lado EF. Por lo tanto, este lado EF es el que va a estar solo de este lado de la igualdad. ¿Qué sigue la fórmula? Dice que se pone el valor del otro cateto, pongamos 6, más el valor del otro cateto, que sería 14, menos 2 por 6 por 14 por el coseno de un ángulo va ahí. Y el ángulo que se utiliza es el ángulo que tengo como dato en el ejercicio, que sería en este caso 46. Entonces, vamos de vuelta. La fórmula dice lado al cuadrado igual a un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos 2 por estos dos lados que utilicé acá por el coseno del ángulo comprendido. Fíjense que de la derecha de la igualdad se completa con los datos que yo tengo del ejercicio, con los lados que tengo como dato en el ejercicio. Y el que queda solo acá es el que quiero averiguar. Bien, antes de hacer toda esta cuenta, ¿qué vamos a ver? Que acá hay una potencia 2. Y no está solo todavía el lado EF, perdón. Entonces, esa potencia 2, ¿cuál es su operación inversa? La raíz. Por lo tanto, EF queda solo y hacia el otro lado voy a pasar esa potencia cuadrada como raíz. ¿Y a qué lo tengo que aplicar? A todo lo que está acá. 6 al cuadrado más 14 al cuadrado menos 2 por 6 por 14 por el coseno de 46. ¿Qué es importante? Hacer toda esta cuenta de una sola vez para lograr mejor precisión en los cálculos. Eso siempre se los marco yo porque cuando trabajen todos estos temas en quinto, en sexto, necesitan precisión en los cálculos. Entonces, ¿qué hacemos para ingresar en la calculadora? Abrimos raíz y ponemos un paréntesis al inicio y un paréntesis al final de la cuenta. Entonces, eso va a hacer que la raíz sea calculada para todo este resultado, ¿sí? Si no, se lo hace la calculadora para el primero nada más. Bien, hacemos toda esta cuenta y el valor del lado EF nos está dando 10,73. Entonces ahí ya tenemos el primer cálculo realizado. Bien, este es el que acabo de sacar, ¿sí? 10,73. Este teorema no tiene mayor dificultad. Fórmula al lado y lo que hacen es ir completando con los datos. Recuerden bien que acá hay multiplicación, que al final va el ángulo que es opuesto a este lado. Fíjense la relación. El que estoy averiguando va acá y el ángulo opuesto es el que está al final. Entonces, vamos al paso 2. Este sería el paso 1 que hicimos recién. El de encontrar el lado EF.
vamos ahora a ver qué tenemos que continuar trabajando. El cálculo de los ángulos. Nos faltaría saber cuánto vale F y cuánto vale E. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que ya vimos en los videos anteriores. Podemos usar el teorema del seno. Una vez que yo tengo el valor de este lado, puedo utilizar el teorema del seno. Y recuerden que el teorema del seno siempre tengo que unir lado con seno del ángulo enfrentado. Por lo tanto, 46, que es el ángulo que tengo, lo tengo que usar ¿con qué lado? Con 10,73. Entonces vamos a armar las fracciones. Tenemos por un lado 10,73, que es el lado que averigué recién. ¿Sobre qué? Sobre el seno de 46. Y del otro lado voy a tener que poner la incógnita. Supongamos que queremos averiguar este ángulo, el ángulo E. Entonces, E, ¿con quién lo tengo que trabajar? Con 6, porque es el lado opuesto. Arriba va al lado y abajo seno de E. Ahora bien, este seno de E está en el denominador. Yo tengo que pasarlo al numerador. Recuerden que cuando está debajo, la incógnita no puedo trabajarla ahí. Tengo que pasarla hacia el otro lado. Vamos a hacer este despeje. Yo me voy a trabajar al costadito. Tendríamos 10,73 sobre seno de 46 por seno de igual a 6. Es decir, el seno de que estaba dividiendo pasó multiplicando. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Toda esta expresión me está estorbando para que el ángulo E vaya quedando solo. Por lo tanto, ¿qué está haciendo con el seno de esta? Multiplicando. Entonces va a pasar dividiendo. Me va a quedar seno de E es igual a 6, ¿sí? Dividido toda esta fracción. 10,73 sobre el seno de 46. Bien, ¿qué hago ahora? Voy a tener que utilizar, ¿sí? La inversa del seno, porque este seno que está acá acompañando a la letra E, voy a tener que pasarla hacia el otro lado de la igualdad para que E quede completamente solo. Entonces, ¿de qué manera hago esto? Voy a tener que hacer el E que quede solo igual. Este seno está pasando hacia el otro lado de la igualdad. ¿Y cómo pasa? Como seno a la menos 1 o cosecante, pero vamos a usar seno a la menos 1, que es lo que a ustedes les aparece en la calculadora. Entonces, ¿a qué se lo aplico? A todo lo que tengo acá. Yo tengo que hacer 6 dividido 10,73 sobre seno de 46. Cierro. Es decir, que ustedes esto lo ingresan a la calculadora así. Seno a la menos 1 con shift sin. Paréntesis. 6 dividido. Acá pueden poner otro paréntesis si quieren. Van viendo cómo se los toma la calculadora que ustedes tienen. 10,73 sobre seno de 46, cierro paréntesis y cierro el paréntesis del seno. Hago esta cuenta y voy a estar llegando a que el ángulo E tiene 23 grados. Yo me estoy yendo para arriba por una cuestión del pizarrón que es chiquito y es lo que dispongo acá en casa como para poder explicarles. Entonces, esta cuenta me da un resultado de 23 grados. Recuerden que una vez que obtienen la cuenta tienen que apretar las comillas para que se los pase a minutos, a grado, minuto y segundo. 43
5,91 segundos. Este es el valor del ángulo E. ¿Está? Ahora vamos a repasar un poquitito. Obviamente ustedes lo copian hacia abajo a esto, ¿sí? Paso a paso, pero hacia abajo. ¿Cómo comenzamos? Haciendo el planteo del teorema del seno. Lado sobre el seno del ángulo enfrentado. Lado sobre el seno del ángulo que quiero averiguar. Siguiente paso, como estaba en el denominador, lo pasé multiplicando, o sea, del lado derecho vino hacia el lado izquierdo y con multiplicación. Una vez que lo subí al numerador, toda esta fracción me está molestando de este lado para que quede solo E. Está multiplicando, por lo tanto lo pasé dividiendo. Recuerden que todo lo que paso dividiendo a la derecha de lo que yo ya tengo. Ya tenía el 6 de este lado, por lo tanto toda la fracción pasó a la derecha del 6, dividiendo. Luego, ¿qué pasa? El E tiene que quedar solo. ¿Qué me falta? Quitar el seno que está delante. Este seno que está delante, la función inversa, recuerdan que es sin a la menos 1 en la calculadora. Bien, entonces, sin a la menos 1 se lo aplico a toda la cuenta que yo ya tenía. Hago este cálculo, aprieto comillas y obtengo el resultado de E. ¿Qué nos está faltando? Último paso, número 3. Recuerden, 10,73 era el lado que nos faltaba. E es uno de los ángulos que nos faltaba y el otro es el F. ¿Y cómo puedo calcular el ángulo F? Acá puedo usar el teorema de la suma de ángulos interiores. Por lo tanto, ¿qué sé yo? Que 180 menos 46 menos el E, 23 grados, 43 minutos, 5,91 segundos, es el valor de E. Entonces a 180 le quito D, le quito E y me va a estar dando cuánto vale F. ¿Sí? Si hacemos esta cuenta, nos queda que F tiene 110 grados, 16 minutos, 54,09 segundos. Bien, ahí completamos el tercer dato, ¿sí?, que nos está faltando, que es el angulito F. Bien, ¿qué tenemos que entonces tener presente? Dada la situación de ángulo, ángulo y lado comprendido, únicamente puedo aplicar teorema del coseno. El teorema del coseno se aplica con esta fórmula extensa, donde el lado que quiero averiguar tiene que quedar a la izquierda. Lo despejo y calculo. Recuerden los paréntesis dentro de la raíz. Paso 2, voy a tener que ir por el cálculo de alguno de los ángulos con teorema del seno. Recuerden, lado sobre seno del ángulo enfrentado. Acá llevo una serie de pasos más porque justo nos quedó en el denominador la incógnita. Y al ser un ángulo tuvimos que llegar hasta el despeje de sin a la menos 1. Bueno, y una vez que ya tengo el ángulo con el anterior, hago la resta de 180 grados y obtengo el que me está faltando. Bueno, nos vemos en el cuarto video, así les explico otra aplicación del teorema del coseno.